Listos, entonces. Bueno, muchachos, entonces en métodos numéricos vamos a hacer un pequeño empalme de lo que habíamos hecho la clase pasada, lo que ustedes ya tienen ahí el video. Estar pendientes, por favor, yo les voy a estar preguntando, atentos a la clase. Para mí eso es como si estuviéramos presencialmente. Si alguien tiene que ausentarse de la clase, por favor dígamelo, profe, no puedo, y entonces no puedo asistir por X o Y motivo, entonces ya uno sabe y pues lógicamente no le pregunta, ¿sí? O si le pregunta y no contesta, pues uno ya sabe que es que no está en el momento. Entonces, les decía, entonces, esto de métodos numéricos es hallar raíces. ¿Listos? ¿En qué consisten las raíces? En interceptos con el eje X. Con el eje X. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y vamos a calcular diferentes métodos para hallar. Entonces, la primera que nosotros iniciamos fue la función lineal, que fue la que vimos hace 8 días y que dijimos, les puse una función y les dije, bueno, ¿y cómo hago yo el intercepto con el eje X? Entonces, ustedes deben recordar por sus matemáticas básicas que la función lineal tiene una ecuación que la generaliza, que es y igual a mx más b. ¿Sí? Hagamos un pequeño repasito ahí, pero no nos demoremos. Y es la variable dependiente. ¿Listos? M es la pendiente. Entonces, M es la pendiente o grado de inclinación de esa recta. Pendiente. ¿Listos? X es la variable independiente. ¿Sí? X es la variable independiente. Y B, en este caso, B, ¿sí? ¿Quién es? Pues es el intercepto con el eje Y. Entonces, como yo les decía, ustedes ya sabían cómo calcular los interceptos con el eje Y, pero no con el eje X. Entonces, intercepto en el eje Y. Entonces, pónganle cuidado. Si yo, por ejemplo, llegaba y les decía, por decir algo, vamos a graficar esta función. Y es igual a 5x más 4, ¿sí? Entonces, yo empiezo a mirar. Ojo, Y es la variable dependiente, ¿sí? O sea que todos los valores que le dé yo a X, me va a cambiar los valores en Y. Claro, porque si por ejemplo le doy a X0, entonces pues Y va a valer 4. Si X vale 1, Y va a valer 9. Si X vale 2, Y va a valer 14. Entonces, esos son los valores. ¿Listos? Esos son los valores que yo le puedo dar a las variables. Entonces, ¿este 5 qué es? Esta es la pendiente, por favor. Esta es la pendiente. En este caso es positiva. ¿Qué significa? Que el grado de inclinación es hacia la derecha. Si aquí fuera, por ejemplo, menos 5x, la pendiente era negativa y la línea, ¿sí?, que me describe este comportamiento de esta función sería hacia la izquierda. Pero aquí lo que yo quiero que ustedes analicen es este 4. Este 4 es el intercepto con el eje Y. Entonces, si nosotros hacemos la tablita que, mejor dicho, hice el resumen completo. Hacemos la tablita, ¿sí? Entonces, lo primero, hallar el intercepto con el eje Y. Cuando X vale 0, Y vale 4. ¿Listos? Cuando X vale 0, Y vale 4. Y cuando X valga, por ejemplo, 2, ya con 2 puntos me genera una recta. 2 por 5, 10, más 4, 14. Bueno, listo. Entonces, hacemos la gráfica, que va a ser muy sencilla la gráfica, ¿sí? Entonces la ponemos acá. Y decimos, entonces, cuando X vale 0, Y vale 4. Vamos a imaginar que 4 es por acá, ¿sí? Pongámoslo pequeñito acá. Y cuando X vale 2, Y vale 14. Entonces, por aquí sería 8, por aquí sería 12, por aquí sería 14. Entonces, 14, ¿sí? No olviden que las gráficas tienen acá sus flechitas, tienen su, ¿sí?, todo su protocolo. Entonces, cuando X vale 2, Y vale 14. Miren la línea recta. Entonces, bueno, listo. Aquí tenemos la línea recta.
Y explico esto nuevamente, pues porque esto va a salir en el parcial. Entonces, trazamos esa recta, ¿sí? Bueno, espera, hagamos una cosa. Digamos acá con esta recta, porque esa va a cruzar por aquí. Listo, extendamos el eje X. Y la recta va a ser algo aquí así. Listo, entonces, listo, y ahora hagámoslo por acá. Un poquito menos inclinado. Listo, entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Nosotros tenemos el intercepto con el eje X, perdón, con el eje Y, que era 0,4. Me lo dice hasta la fórmula, miren. Intercepto con el eje Y. B, en este caso B, ¿quién valía? Pues 4, entonces 0,4. Pero este valor yo no lo tengo, este valor donde intercepta el eje X, es decir, donde está la línea de la función con el eje X. Entonces, como nos lo recordaba Daniela, que fue lo que vimos en la tutoría anterior, ¿sí? Se hallaba de la siguiente manera, despejamos X, ¿sí? Entonces eso quedaría Y menos 4 sobre 5, ¿sí? Igual a X. Listo. Despejamos esa X. Y ahora, esto cambia de variable. Esto era como si dijéramos Y menos 1, porque es la inversa, es igual a X menos 4 sobre 5. O sea, ahora vamos a graficarla, o sea, estamos hallando la recta de la función inversa. Entonces, X menos 4 sobre 5 y hacemos la tablita. Pero lo que yo necesito, ¿sí? Lo que yo necesito es saber este punto, en especial este punto. Porque yo puedo hacer todos los puntos que quiera que conforman la inversa. Entonces, por ejemplo, cuando X vale 1, ¿sí? Aquí, en este caso, estoy graficando la inversa. Cuando X vale 1, Y vale menos 4 quintos, ¿sí? Cuando X vale 1, Y vale menos 4 quintos. Cuando X vale 4, ¿sí? Cuando X vale 4, 4 menos 4, 0. Y 0 dividido en 5 da 0. Listo. Que es este, bueno. Ahora, para hallar este intercepto, y esto es lo que se llama la raíz, ¿sí? Entonces, por eso les dije, lo que vamos a estudiar en métodos numéricos son las raíces, es decir, el eje X, el intercepto con el eje X. Ahora, cuando X vale 0, ¿Y cuánto vale? ¿Será que vale menos 4 quintos? Entonces aquí hubo un error, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es la cosa? Entonces, cuando X vale 0, Y vale menos 4 quintos. Y entonces, a ver, si ustedes están atentos, ¿cuál fue el error o dónde está el error? Ahí era 3/5. En donde está Correcto. el ¿Quién fue el que habló? yo. Tiene yo, Junior Gutiérrez, ¿sí? Sí, señor. Correcto, Junior. Muy bien, entonces aquí sería menos 3 quintos. Y cuando X vale 0, Y vale menos 4 quintos. Ojo con ese tipo de errorcitos, ¿listos? Entonces, graficamos. Cuando X vale 1, Y vale menos 3 quintos. Entonces, por aquí valdrá 1, ¿sí? ¿Y será que vale X acá o cómo será? ¿O será que me cambian los ejes? Bueno, la cosa es que este valor ya sabemos que vale 0, menos 4 quintos. ¿Listos? Y entonces estoy haciendo un error ahí. ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? Ya alguien se ganó aquí un positivo. Bueno, esta clase ya llevan realmente dos positivos, Junior y Daniela. ¿Qué error estoy haciendo ahí? Esto es un cero. Tiene que ir ahí 3/5, sí, ¿eh? No. O- Es menos, ok, ok. Ya vi, sí.
Esa era alguien escribió por ahí en el chat. Menos 3/5. Bueno, vayan sí, pero era, bueno, ya que ya era, ya le ganaron por ahí. Bueno, muchachos, que este punto aquí está invertido. Este punto no es 0, menos 4/5. Este punto, ¿cómo será? Menos Menos 1. 400,0. Eh, Menos 1. no, -1 no. ¿Quién fue el que dijo? Menos 400,0. Correcto, Fernando, muy bien. Menos 4/5, 0. Recuerden que va primero X y va Y. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que nosotros aquí cambiamos de variables? Este era y este era X. Entonces, por consiguiente, como estamos hallando la inversa, no debemos dejarnos confundir. Es decir, aquí es como si fuera el eje X y aquí es como si fuera el eje Y. Este cambio de notación se hace para además estructuras algebraicas que uno necesita hallarlas, ¿sí? Pero para la gráfica, aquí yo ya me estoy dando cuenta, cuando X vale 0, Y vale menos 4/5. Esa es la raíz, ¿sí? Pero si yo me pongo a mirar, aquí X no vale 0, ¿cierto? Sino aquí X vale menos 4/5. Entonces, esto quedó mal acá, ¿sí? Esto no está bien. Acá, y es que ese fue el error que cometieron varios en el parcial PDF. Entonces, aquí lo que da es menos 4/5, 0. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues lógicamente, este menos 4/5 está en X y este 0 está en Y. Y lo mismo hacemos con los demás. Entonces aquí ya, por ejemplo, cuando X vale 1, yo ya no lo voy a buscar en X, sino lo voy a buscar en Y. ¿Sí? Entonces, cuando Y vale 1, sino que uno se deja, todavía pues, lleva, X valdría menos 3/5. Entonces, cuando X vale 1, Y vale menos 3/5. ¿Cuánto sería eso? Menos 3 dividido en 5. O 3 dividido en 5. ¿Cuánto da? 0,6. Sí, señor, 0,6. Entonces nos daría menos 0,6. ¿Cierto? Entonces, ¿y menos 4,5 da cuánto? Menos 4 dividido en 5, perdón. 0,8. 0,8. Entonces es un poquitico más acá. Entonces, cuando Y vale 1, Y vale menos 0,6. Entonces sería como por acá, más o menos. Ahora, cuando Y vale, demos otro valor. Vamos a dar un valor aquí más grandecito. ¿Sí? Cuando Y valga, por ejemplo, 10. Y recuerden que este es como si fuera Y. Entonces, 10 menos 4/5 da 6/5. ¿Cierto? Entonces, 10 menos 4 da 6. Pues daría 6/5. Entonces, cuando X vale 10 o Y vale 10, o sea, como por acá, que es 12, por aquí vale 10. ¿Cuánto vale en este caso? 6/5. ¿Eso da cuánto? 1.2. 1,2 1.2. positivo. ¿Cierto? Entonces, 1,2 como por acá. ¿Listos? Y eso nos da por acá. Bueno, entonces, la línea de la función inversa, ¿sí? No es la misma de la función lineal. Esta es la inversa, o sea, esto que yo tengo acá es la inversa, es y menos 1, que es esta misma, ¿sí? Y esta es la función dada. Entonces, no son la misma línea, son dos líneas diferentes. Cuando vale, por ejemplo, a ver, que nos dé un número entero, cuando vale, por ejemplo, 24, ¿sí? Entonces aquí, si vale 24, ¿cuánto valdría la siguiente variable? ¿Cuánto valdría y? Pero sabemos que es x. Entonces, digamos aquí es que 4, 8, 12,
16, 20. Bueno, vamos a imaginar que 24 es por acá. Si aquí vale 24, ¿cuánto valdrá? 24 menos 4, 20. ¿Dividido en 5? 4. Entonces va a ser como por acá. 4. ¿Listos? Y lo tenemos por acá. Entonces ya estamos dándonos cuenta que la pendiente es más pequeñita. O sea, voy a hacerla de otro color. Entonces, vamos acá. Listo, y aquí ya terminamos. Entonces, eso es algo aquí así. Bueno, así más o menos, algo así. Esa roja es la inversa, pero a mí lo que me interesa es que por medio de esa roja, ¿sí? Puedo hallar la raíz. Entonces, en conclusión, esa es la raíz de una función lineal. Y ahorita la idea es que les voy a dejar una, ¿cierto? Una función como la vez pasada, sino que no se las dejé para entregar, entonces por eso no la hicieron. Vamos a hacer esta. Y es igual a 3 medios de x menos un quinto. Y por favor me la van a enviar al chat personal de WhatsApp. ¿Listos? Bueno, pasamos al siguiente tema, que es raíz de una función cuadrática. ¿Listos? Entonces lo vamos acá. Raíz de una función cuadrática. Estudiantes de sexto semestre, ¿cuándo una función es cuadrática? No me asusten. ¿Cómo la pregunta? Dije que pena es que no lo entendí muy bien. ¿Cuándo es una función cuadrática? Bueno, preguntémosle a ver ¿a quién le preguntaron? ¿A Marlon Pérez? Marlon, ¿me escucha? Sí, señor. Dígame cuándo una función es cuadrática. Eh, o sea, en términos de la gráfica, En los términos que quiera, cuando una función es cuadrática, o sea, hábleme de la cuadrática. pues en sí cuando es la gráfica de una función cuadrática es como una parábola. Listo, correcto, muy bien, ya me dijo que es una parábola, listo, muy bien. Yolber, cuénteme. Dije, una función cuadrática es una función ¿qué? Que la que hay dos elementos, que ya dos elementos, ¿sí? Que indican el superior o algo así. No, por ese lado no es, aunque pues sí puede haber un máximo, un mínimo, pero... Ah, Es de bueno. segundo grado, profe Uy, muy bien, ¿quién fue el que habló? Daniela. Bueno, listo, Daniela, bueno, aquí tiene su chulito ya positivo, pero muy bien. Muchachos, por favor, me están asustando. Una función cuadrática es que está elevada al cuadrado. Su palabra lo dice, ¿sí? Está elevada al cuadrado. Miren acá el cuadrado. Esta es la fórmula general de la función cuadrática, donde a, b y c son números enteros. ¿Listos? ¿O son números? No, perdón, enteros no. Son números que pertenecen a los reales. La única, digámoslo así, condición es que a tiene que ser diferente de cero. ¿Y por qué a tiene que ser diferente de cero? Porque si a es cero, se me elimina el cuadrado y tendríamos una lineal, miren, como la de arriba. Entonces, no, la idea es que sea una cuadrada. Y entonces, Marlon, usted me habló de la gráfica. ¿Y por qué dará esa parábola? ¿Por qué la gráfica será una parábola? Cuéntenme.
Marlon, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, Marlon, cuénteme. Entonces, ¿por qué cree que eso nos da una parábola? O sea, ¿por qué nos da así como una U? O sea, nos da algo como aquí así, hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Puede ser así también. ¿Por qué creen usted? Mm, ¿Por qué cree, Marlon? Bueno, realmente aquí lo que sucede es que, ¿qué pasa si yo, no, si yo elevo al cuadrado un número positivo y uno negativo? Por ejemplo, uno al cuadrado, ¿sí? 1 al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Y menos 1 al cuadrado, ¿qué sucede? Le cambia el signo. También es igual a 1, porque menos 1 por menos 1 da más, menos por menos da más. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que cuando yo elevo un número al cuadrado, positivo o negativo, siempre me da ¿qué? Positivo. Positivo, ¿correcto? Entonces, teniendo esa particularidad, yo voy a tener una gráfica, ¿cierto? Que va a generar este comportamiento. Bueno, entonces, en este caso, el intercepto con el eje Y, ojo, es nuevamente C. Miren acá en la función lineal, B era el intercepto con el eje Y. Aquí, C, que también es el último término que no tiene X, también va a ser el intercepto con el eje Y. Y esta A es la que me define si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Si A es mayor que 0, abre hacia dónde? Abre hacia arriba. ¿Listos? Abre hacia arriba. ¿Qué significa eso? O sea, si yo tengo una función, por decir algo, 5x al cuadrado más 3x más 6. Entonces, en este caso, como A es 5 positivo, entonces abre hacia arriba. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa que abre hacia arriba? Pues que la parábola abre hacia arriba. Ahora, si A es menor que 0, ¿qué sucede? Pues que la parábola abre hacia dónde? Hacia abajo. ¿Listos? Ahora, dentro de las funciones cuadráticas hay completas e incompletas. ¿Qué significa completas? Pues que están todos los términos de la fórmula general. Incompletas es que le hace falta C o le hace falta B, pero lo que no le puede faltar a la función cuadrática es el cuadrado. ¿Listos? Entonces espero, muchachos de sistemas, que no vuelvan a olvidar que una función cuadrática, cuando les pregunten, es simplemente una función cuya variable está elevada al cuadrado y es el máximo exponente, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, digamos esta función, y es igual a 3x al cubo, ¿sí? Menos 2x al cuadrado, pues yo no puedo decir que esa es una cuadrática. Entonces ustedes van a decir, no, sí, pero el profesor dijo que era el cuadrado y no. Resulta que aquí hay un numerito más grande, entonces esta ya es una cúbica. Muchachos, por favor, ¿cuál es la que tienen que hacer? Tienen que hacer esta. ¿Listos? Son las 7:15. Ahorita les envío, les voy a dar 20 minuticos para que la hagan. Póngale máximo media hora. Y pendientes, por favor, les voy a enviar el enlace al WhatsApp. ¿Listos? Entonces, y igual a 3 medios de x menos un quinto. Para que no se les olvide. Vamos a dejar la grabación hasta acá.